Volví a casa después de un turno de 12 horas en el hospital, 3 días antes de Navidad, y mi llave no abrió la puerta. Me quedé en el porche moviendo la cerradura como si fuera un error, un fallo mecánico cualquiera. No lo era. A través del cristal esmerilado junto a la puerta, vi la silueta de mi madre moviéndose en la cocina, como si no me escuchara llamar. Llamé más fuerte. Finalmente mi padre abrió la puerta lo justo para dejar 2 bolsas de basura en el porche y decir 4 palabras que no olvidaré: aquí ya no vives. Antes de contarte cómo llegamos hasta ahí, quiero pedirte algo. Si esta historia te resuena, dale like y suscríbete, pero solo si de verdad sientes que vale la pena. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo ahora mismo. Me llamo Teresa Beltrán, tengo 33 años, y soy enfermera en Valladolid. Las bolsas contenían mi ropa, metida sin ningún cuidado, como si fuera basura esperando la recogida. Mi padre no esperó ninguna respuesta. Cerró la puerta y escuché el cerrojo girar. Quiero explicar cómo llegamos a ese punto porque nada de esto ocurrió de la nada. Mi abuela, Eleonor, había sido la persona más estable de mi infancia, más incluso que mis propios padres en muchos sentidos. Los domingos mientras crecía los pasaba en su cocina, aprendiendo a hacer pan mientras ella me contaba historias de cuando era joven. Nunca fue una mujer de grandes gestos ni de conversaciones profundas sobre sentimientos, pero siempre parecía notar cosas que otros pasaban por alto, como la vez que, sin que nadie se lo pidiera, pagó silenciosamente mi matrícula del primer año de enfermería cuando mis padres tuvieron problemas económicos temporales, y nunca lo mencionó después, ni una sola vez, ni siquiera cuando yo intenté agradecérselo. 2 años antes de aquella Navidad, mi abuela había dejado una pequeña herencia a mi nombre, 60.000 euros en una cuenta que ella misma había preparado antes de morir, pensada para cuando yo cumpliera 30 años. Mi padre quería que esos fondos se destinaran a lo que él llamaba inversiones familiares, un negocio de importación en el que llevaba tiempo insistiendo. Yo me negué. Algo en la forma en que lo pedía se sentía menos como una petición y más como algo que él consideraba, de alguna manera, suyo por derecho. Cuando dije que no, el ambiente en esa casa cambió. Las cenas se acortaron. Las llamadas dejaron de devolverse con la misma frecuencia. Y ahora, 3 días antes de Navidad, estaba parada afuera con 2 bolsas de basura mientras mis padres actuaban como si yo fuera una desconocida en su porche. Llamé a mi hermano mayor, Álvaro, primero. No contestó. Llamé a mi mejor amiga de la carrera de enfermería, que estaba de viaje visitando a la familia de su pareja y no podía hacer mucho desde donde estaba, aunque me envió varios mensajes preocupados. Me senté en el coche en la entrada de la casa, casi 1 hora, con la calefacción encendida, intentando pensar a dónde podía ir. Mi contrato de alquiler había terminado 2 semanas antes. Había estado viviendo temporalmente en casa de mis padres mientras buscaba un piso nuevo, algo que ahora se sentía como la ironía más cruel posible. Los hoteles cerca del centro estaban completos por las fiestas, o tenían precios que, dado el golpe que había sufrido mi cuenta bancaria por una reparación del coche el mes anterior, no podía permitirme. Hacia las 9 de la noche, con la nieve empezando a caer con más fuerza, terminé aparcada frente a un albergue municipal. Había pasado por delante cientos de veces sin imaginar que algún día entraría por esa puerta. Entré con mis 2 bolsas, pasé junto a una mesa con un pequeño árbol de plástico a medio decorar, y un voluntario me registró sin hacer ninguna pregunta incómoda. Me dio un número de catre y una manta, y me dijo que me instalarían bien antes de Nochebuena, que faltaban 2 días. Así fue como terminé pasando la Nochebuena sentada en un catre delgado en el gimnasio de un albergue, rodeada de personas con sus propias historias sobre cómo habían llegado hasta allí. Había una mujer mayor cerca de mí envuelta en 2 mantas, que me ofreció compartir un termo de chocolate caliente que había traído consigo, sin preguntarme nada sobre mi situación, solo con esa amabilidad silenciosa que a veces surge entre desconocidos en circunstancias difíciles. Otro hombre sentado varias camas más allá, tocaba suavemente una armónica, algo que en cualquier otro contexto me habría parecido triste, pero que esa noche se sintió extrañamente reconfortante. Pasé esas 2 noches pensando, entre otras cosas, en una conversación con mi abuela de unos meses atrás, poco antes de que empeorara su salud. Habíamos estado tomando café en su cocina, y ella mencionó, casi de pasada, sin dar muchos detalles, que había dejado algo resuelto con su abogado de confianza, por si alguna vez las cosas con mis padres se complicaban de verdad. En aquel momento no le di mayor importancia.
Sonaba a una de esas frases vagas que la gente mayor dice sin que uno sepa exactamente a qué se refieren. Después de Navidad, mientras ordenaba una caja de papeles antiguos de mi abuela que había guardado en el maletero del coche desde su funeral, encontré una tarjeta de un despacho de abogados, Whitfield y Cruz, con una nota escrita a mano en el reverso. Si alguna vez necesitas ayuda de verdad, llama primero aquí antes que a nadie más. Reconocí la letra de mi abuela de inmediato. Llamé al despacho la mañana siguiente. Una recepcionista me explicó que necesitaría concertar una cita con la abogada encargada del caso, una mujer llamada Marisa Cruz, y me dieron una cita para 2 días después. Cuando finalmente me senté frente a ella, me explicó, revisando documentos con calma, que mi abuela había establecido, años atrás, un fideicomiso independiente completamente separado del resto de su patrimonio, que incluía una pequeña propiedad y una cantidad de dinero. Las instrucciones eran específicas, el fideicomiso solo se activaría si yo, en algún momento, solicitaba ayuda formal por encontrarme en una situación de vulnerabilidad económica real, algo que debía poder documentar. No fue un proceso inmediato ni mágico. Marisa me explicó que necesitaría presentar documentación de mi situación, el fin de mi contrato de alquiler anterior, alguna prueba de que no tenía vivienda estable en ese momento, y completar varios formularios legales estándar. El proceso completo tomó casi 3 semanas, con Marisa guiándome paso a paso, explicándome cada documento antes de que lo firmara. Durante esas semanas, seguí trabajando mis turnos en el hospital, durmiendo en casa de una compañera de trabajo que me ofreció su sofá sin dudarlo cuando le conté lo que había pasado, algo que agradecí profundamente y que no olvidaré. Marisa también me explicó algo que no esperaba. Mi abuela había dejado instrucciones muy específicas sobre cómo debía manejarse todo el proceso, incluyendo una carta personal que debía entregarme solo una vez que el fideicomiso estuviera formalmente activado, no antes. Cuando finalmente la leí, en la propia oficina de Marisa, reconocí inmediatamente la letra cuidada de mi abuela. La carta no era larga. Explicaba, con las palabras sencillas que la caracterizaban, que había visto durante años cómo mi padre trataba el dinero como una herramienta de control, y que había decidido, en silencio, asegurarse de que yo tuviera algo que nadie pudiera quitarme ni condicionar. No mencionaba haber anticipado exactamente lo que pasaría esa Navidad. Solo decía que quería que yo supiera que, pasara lo que pasara, no estaría completamente desamparada. La propiedad, según los papeles, era una casa pequeña de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, que mi abuela había comprado años atrás a través de un fondo separado que mis padres nunca supieron que existía. Junto con la propiedad, había una cantidad adicional de dinero, que se liberó una vez que Marisa verificó toda mi documentación. Me mudé a esa casa en la primera semana de enero. Necesitaba reformas, las tuberías hacían ruido, la pintura del pasillo se estaba despegando, y el jardín era un amasijo de ramas secas. Pero era mía, sin hipoteca, sin ningún vínculo con mis padres, y nadie podía decirme que no vivía allí. Cambié las cerraduras antes de desempacar la primera caja. Mis padres se enteraron de la herencia unas 3 semanas después, cuando mi padre apareció sin avisar en la puerta, habiendo conseguido la dirección a través de un primo. Se quedó de pie en mi nuevo porche en mi propiedad, y me preguntó por qué mi abuela había hecho esto a espaldas de la familia. Le respondí con calma que ella no había actuado a espaldas de nadie. Simplemente había protegido a la única persona de la familia que nunca le pidió nada. Él no tuvo respuesta a eso. Le pedí que se fuera, y para mi sorpresa, esa vez lo hizo sin insistir. Todavía pienso en aquella Nochebuena en el catre, en el frío del gimnasio, en lo cerca que estuve de sentirme completamente sola antes de que todo esto se aclarara. Mi abuela nunca me dijo directamente lo que había preparado. Solo dejó instrucciones claras con alguien de confianza, por si alguna vez las necesitaba. No sé si algún día repararé completamente mi relación con mis padres, y honestamente, no estoy segura de querer intentarlo con la misma intensidad que antes. Pero sé que mi abuela, sin dramatismo ni gestos grandes, se aseguró de que yo tuviera algo sólido si alguna vez de verdad lo necesitaba. Si estás escuchando esto y alguna vez sentiste que tu familia te dio la espalda cuando más necesitabas apoyo, quiero decirte que a veces la protección viene de lugares que no esperamos, y que documentar con calma lo que te corresponde, aunque tome tiempo, casi siempre vale más que actuar desde la desesperación. Si esta historia te tocó de alguna forma, escríbelo en los comentarios. Cuéntame tu historia, o simplemente escribe "estoy aquí". Porque en algún lugar,
Alguien más está pasando por su propia versión de esa Nochebuena, sin saber todavía que hay algo esperándola.